Cómo entender y hacer demostraciones en matemáticas, por Daniel Solón. Interesante libro. Bueno, aunque yo tengo entendido que para hacer las demostraciones se requiere madurez matemática. O sea que tú tienes que saber un poco de matemática. Por ejemplo, qué son los teoremas, qué es una proposición, qué es un lema, qué es un corolario. O sea, tienes que entender un poquito de matemática básica. Al menos se debe saber cuándo es un valor absoluto o una ecuación lineal de primer grado, segundo grado, tercer grado, n grado. Cuáles son los conjuntos de los números naturales, que son los primeros, enteros, racionales, irracionales, complejos. Dentro de lo complejo tiene que tener mucha claridad con relación a los números imaginarios, número real, número imaginario. El valor absoluto tú tienes que dominarlo con todas sus propiedades. Las desigualdades también tienes que dominarlas. Por ejemplo, para trabajar límites, tú tienes que saber con conciencia clara qué es y cómo se hacen con los valores absolutos, porque te va a aparecer en la definición valores absolutos, te va a aparecer también, ¿cómo es que se dice? Desigualdades. ¿Con respecto a qué? A un número. Todo eso tiene que tenerlo claro. Y aparte de eso, la trigonometría. O sea, hacer demostraciones no, no es tan fácil, yo creo que es complejo. Aun cuando algunos que dicen que sí es fácil porque hacen las demostraciones. Pero, por ejemplo, una demostración en geometría es muy diferente a una demostración en análisis, en cálculo. Bueno, vamos a hacer una exploratoriedad o hacer una exploración a este libro. Veamos, vamos a ver qué nos dice Daniel Solón. El objetivo. Bueno, aquí está. El objetivo de los matemáticos es descubrir y comunicar ciertas verdades. Las matemáticas son el lenguaje de los matemáticos y una demostración es un método para comunicar una verdad matemática a otra persona que también habla el mismo idioma. O sea, necesariamente tiene que ser matemático o tener una correlación con eso. Porque la matemática se puede desarrollar en el análisis, en el cálculo, en la topología, en álgebra lineal, pero también se puede aplicar en ingeniería. Pero en la ingeniería siempre hay caminos cortos, artificios. Bueno, continuemos aquí. Una demostración propiamente presentada no debe contener ambigüedad y no habrá duda de que es correcta. Bueno, que sea correcta. Desafortunadamente, muchas demostraciones que aparecen en los libros de texto y artículos de revista no tienen la claridad necesaria. Eso sí es cierto. Quedan muchas por lo general. En otras palabras, las demostraciones están presentadas adecuadamente para quienes ya conocen el lenguaje de las matemáticas. Sí, eso pasa con todos los libros de matemáticas. Como que, por ejemplo, un muchacho que entra a la universidad en el primer semestre y empieza a ver matemática 1, o análisis 1, o cálculo 1, no importa cómo lo llamen.
tiene que tener un bagaje de matemáticas. Bueno, ahora bien, vamos a continuar. Por lo tanto, para entender hacer una demostración o ambas cosas, ustedes deben aprender un idioma nuevo, un nuevo método de razonamiento. Ok, está bien. Miren lo que dice aquí, que hay que tener fluidez. Bueno, vamos a ver qué, como dice aquí el autor, este manual que nos dice. Oye, esto sigue interesante. Está interesante esto. Fíjate, para lograr se necesita una demostración. Se necesita una demostración en matemáticas. Se necesita que aplique una cierta cantidad de ingenio. Imagínate tú, uno tiene que ser ingenioso. Creatividad, intuición y experiencia. Oye, esto está interesante. O sea que tiene que ser imaginativo, creativo, intuitivo y aparte de eso tiene que tener experiencia. Bueno, esto se está poniendo un poco raro. O sea que hay que tener ciertas verdades matemáticas, pero bueno, continuemos leyendo. Uy, por aquí hay unos ejemplos y después, mira, aquí dice, fíjense esto, una demostración es un argumento convincente expresado en el idioma de las matemáticas. Bueno, sí. Como tal, una demostración deberá contener suficientes detalles matemáticos para poder convencer. O sea que tú en una demostración tratas de convencer a otro, a las personas, quién es, a quién está dirigida. Bueno, está interesante. Bueno. Imagínate tú todo lo que hay que hacer. Mira, aquí vienen hablando ya en las demostraciones lo que corresponde a un sí, entonces ocurre algo. O sea que es lógica. Una demostración tiene que tener una lógica y basarse en las tablas de la lógica. Sí, solo sí, sí, entonces ocurre tal cosa. Cuando hay una intersección, una unión, una conjunción, hay un montón de cosas que hay que tener. Pero aquí está interesante porque aquí hablan de un condicional. O sea, si tienes una proposición, esa proposición A, en este caso, se llama hipótesis y está basado en hipótesis, o sea, postulados, reglas, normas. Y la parte B, o sea, A implica B. Eso es lo que están diciendo aquí en este libro. Este autor, Solón, nos está indicando. Y esa parte B se va a llamar conclusión. O sea, es una proposición. Si A es verdadero, entonces B es verdadero. Si A, entonces B. Simplemente también podemos decir A implica B. Fíjese, cuando ya estamos hablando de implica sí, entonces tal cosa. Y se aplica esa tabla. Bueno, aquí tenemos más abajo cómo se aplica la tabla. Fíjense. En el número 1, A es verdadero y B es verdadero. Entonces es verdadero. A es verdadero y B es falso. En este caso de este condicional es falso. Y luego los otros dos son verdaderos. Si A es falso y B es verdadero, es verdadero. Si A es falso y B es falso, es verdadero. O sea que hay que aprenderse, hay que saber a ciencia cierta la tabla en lógica que corresponde a si entonces ocurre tal cosa. Bueno,
Vamos a continuar leyendo. Y aquí ya nos empiezan a hablar, mira esto. Que si llovió, que si María, que si tiene paraguas, que no. Esto yo nunca lo he entendido, como quieren explicar matemáticas, como si estuviéramos en la antigüedad. Eso pasaba en la antigüedad. Mira, mira, aquí está tabla. Esa es la tabla que corresponde a la tabla de la verdad. Y nos indica esta tabla de la verdad. Miren, esto es un método para determinar cuándo una proposición complejo, en este caso A implica B, es verdadero, debiendo examinarse todos los posibles valores de la verdad, de las proposiciones individuales, caso A y caso B. Bueno, aquí nos indica que en el capítulo 3 habrá un montón de ejemplos. La cuestión es que se entiendan ese montón de ejemplos, porque si uno lee y lee y lee y no entiende, que por lo general pasa con la primera lectura, siempre hay que dar varias lecturas a lo que uno esté leyendo, especialmente en el área de matemática. Ok. Mira, aquí aparece con relación a la primera tabla que están exponiendo. A implica B. Y entonces la tabla de la verdad. Siempre a mí me ha llamado mucho la atención de que si yo tengo una hipótesis falsa y una consecuencia falsa, en esta tabla de la verdad, entonces resulta que es verdadero. Solamente es falso cuando el consecuente es falso. O sea, B en este caso. Bueno, y hay que tener en cuenta eso de que implica. Cuando algo habla de implicar, quiere decir que va a haber una consecuencia. Eso es algo lógico. Bueno, sí, esto está sumamente interesante. Ahora, lo que hay que hacer es tener permanentemente, bueno, en toda demostración, es fundamental tener las tablas de lógica de todo. Cuando es una conjunción, una disyunción, un sí solo sí, entonces. Y no solamente eso, sino las reglas de la lógica, para hacer demostraciones. No es solamente un contenido matemático, por lo menos que tú conozcas qué son los axiomas, cuáles son los teoremas, qué consecuencia tiene un teorema cuando tú haces un corolario. O sea, hay una serie de factores que tú tienes que manejar para hacer las demostraciones, especialmente en el cálculo. Por ejemplo, en la Nacional Abierta, Matemática 1, Matemática 2, Matemática 3, implica demostraciones, bien sea en los límites, después vienen las derivadas, después vienen los integrales, pero tú tienes que manejar con anterioridad y tener dominio de trigonometría, toda la trigonometría, de donde sale el círculo trigonométrico y todas las inferencias que correspondan. O sea, no es solamente, ya sale un repaso ahí de trigonometría. No, tienes que saber trigonometría. Y no solamente para límites, sino para las derivadas y luego para las integrales, porque vas a conseguir integrales trigonométricas y logarítmicas. También vas a conseguir polinomios, cuando un polinomio, dependiendo del grado del polinomio, cómo se va a resolver eso. O sea, integrales es un compendio de muchas cosas. Bueno, esto está sumamente interesante. Luego vienen unos ejercicios. Fíjense en esto. Ahora hay que averiguar en esos ejercicios cuáles son las proposiciones verdaderas y las proposiciones falsas. Y para eso es necesario que tú comprendas
¿Qué es una proposición? Vamos a dejar esto hasta aquí para otro video más.